¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos de nuevo a Formación Power Explosive y bienvenidos al módulo 2. Os presento a Enrique Castaño, estoy seguro de que ya le conocéis, de un montón de vídeos. Y bueno, decir de Quique que es un auténtico crack, trabaja tanto a nivel de salud como a nivel profesional, con powerlifters, trabajo de fuerza, en fin. Y bueno, yo creo que vamos a aprender muchísimo con la presentación que ha preparado y solo espero que abráis la mente, que disfrutáis y que intentéis coger toda la información posible. Así que bueno, sin más, yo estaré por aquí. Quique, a por ello. Vamos a ello. Vale, muy buenas chicos, como ha dicho David, mi nombre es Enrique Castaño, aunque me suelen llamar Quique. Soy licenciado en Ciencias del Deporte y también graduado en Fisioterapia y soy vuestro profesor en este segundo módulo del curso Power Explosive, que va a consistir en valoración y prevención de lesiones. Intento adaptarme porque he tenido en cuenta que hay diferentes niveles las personas en el curso y puedan ser un simple usuario de gimnasio, aficionado al deporte o incluso un fisioterapeuta, un entrenador o alguien más del ámbito sanitario. Así que de todas formas intento hacer test que sean accesibles pero al mismo tiempo útiles, que nos puedan valer como herramientas para todos. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Un breve guión, simplemente vamos a hacer una pequeña parte de introducción sobre por qué hay que valorar y qué es una valoración física, un par de conceptos que quiero aclarar antes de empezar y luego un joint to joint, que esto va por Michael Boyle, que luego lo explicaré, que va a ser una valoración de diferentes parámetros de todas las articulaciones del cuerpo, ¿vale? Habrá algunas que nos quedemos más tiempo y otras, por la complejidad articular que tienen, pues no podemos profundizar tanto porque no sabemos si por los niveles que vamos a estar definidos va a ser tan útil, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Para empezar, ¿por qué valoramos? ¿O por qué hacemos una valoración física o de lesiones o de prevención? Bien, dependiendo de si somos, como he comentado antes, entrenadores, sanitarios o simplemente pues, aficionados al gimnasio o usuarios de deporte, pues nos convendrá hacerlo pues ya más bien por prevención, seamos entrenadores o usuarios simplemente para que nuestro deportista o nosotros mismos no nos lesionemos, por rehabilitación, que sería el porqué en lo que se basa más el equipo sanitario, un fisioterapeuta, por ejemplo, o un médico, y sobre todo la individualización. ¿Por qué la individualización? Porque a través de la valoración vamos a conseguir datos y vamos a ver descompensaciones o la forma de moverse de cada persona o de cada cliente o usuario, que nos va a ayudar a individualizar sus parámetros concretos a la hora de hacer ejercicio o a la hora de mandar una rehabilitación o a la hora de simplemente realizar un entrenamiento más focalizado en todas las funciones que esta persona necesita, ¿vale? Continuando en esta línea, estas serán las fases de forma general que siempre realizamos cuando hacemos una valoración. Serán más exhaustivas en una parte o en otra y en algunas nos quedaremos más, pues a lo mejor un médico para el pronóstico dará un poquito más de vueltas o tendrá que hacer diferentes pruebas, la parte de evaluación a través de test de imagen o otro tipo de diagnósticos, pero al final siempre vamos a realizar estas fases, tardemos más o menos o lo hagamos más lento o más rápido. La razón principal por la que también os he puesto esta lámina es porque hay una parte que es el diagnóstico, que un diagnóstico real, nosotros como entrenadores no podemos hacer un diagnóstico de una patología o de un problema. Es decir, el diagnóstico siempre tiene que venir de parte de un médico. Sí es cierto que en fisioterapia también existe el diagnóstico fisioterapéutico y también nos puede dar mucha información, pero nosotros siempre vamos a trabajar en función a una patología o a una disfunción que ya viene diagnosticada por una parte de la sanidad o del cuerpo médico. Una vez dicho esto, si nosotros encontramos un problema o ya empezamos a ver por cómo se mueve esa persona o por la valoración que le hacemos que puede tener una disfunción o una lesión real, chicos, no nos complicamos. Ante cualquier sospecha siempre acudimos a un profesional porque la persona lo va a agradecer, porque está viendo que te estás preocupando por él y además tú te vas a cubrir las espaldas de que luego pueda surgir un problema mayor por tú hacerle ejercicios o por hacer serie de movimientos que luego puedan perjudicarle. Vale, de nuevo, antes de empezar, ya pasaremos a la segunda parte, quiero hablar un poquito de una valoración inicial simplemente de la postura, de lo que hablamos de la postura ideal de la persona. Aunque uno de los principios básicos siempre va a ser la individualización,
En este caso sí que hay unos parámetros comunes en la postura, lo que se llama, como he comentado, la postura ideal, que se van a repetir en todas las personas y que nos pueden dar mucha información simplemente con una imagen de foto o simplemente cuando vemos a la persona entrar en nuestra consulta, en nuestro gimnasio o en nuestra sala, que nos van a ayudar ya a esta valoración inicial. Siempre tenemos que pensar que cuando tenemos una zona acortada o una zona en convexidad, como por ejemplo aquí, ahora os pondré un par de ejemplos muy gráficos, va a ser siempre porque esa musculatura está acortada en la zona agonista. Nunca va a ser normalmente problema de inhibición de la parte antagonista, que eso vendrá luego. El problema principal siempre va a ser inhibir esa zona acortada o esa musculatura agonista. Para que veáis un par de ejemplos muy claros y muy comunes, los síndromes cruzados. Creo que estas patologías o estas morfologías físicas son de las más conocidas y si no os la presento ahora un poquito, simplemente porque por nuestra vida diaria actual y nuestros hábitos que tenemos modernos en la actualidad, tendemos mucho a estas dos posiciones, sobre todo a la posición del síndrome cruzado superior. Como he comentado antes, principalmente si vemos en esta posición de convexidad, que sería, por ejemplo, aquí el pectoral, la posición que nos incita o que nos acorta va a ser siempre, en este caso, en esta línea, los flexores o en el pectoral, en este caso, ese acortamiento agonista. Sí es cierto que luego habrá que trabajar la musculatura antagonista para luchar contra esta posición, pero nosotros de primeras, si vemos a una persona que entra y tiene esta morfología, ya sabemos, ya partimos de la base de que va a estar acortado en esta musculatura agonista, que en este caso sería el pectoral, y que por ahí podemos trabajar o tener en cuenta que los ejercicios que favorezcan esta posición a la larga pueden serle más perjudiciales. Para hacer un poquito más global todo esto y completarlo más, ¿en qué nos tenemos que fijar? En esta postura ideal que he comentado. Si vemos a la persona de perfil, antiguamente, como podéis ver en esta imagen, pues se hacía una foto y se utilizaba una línea de plomada, que es pues suele ser una cuerda con un contrapeso que nos marcaba una línea y ahí veíamos pues hacia dónde se iban las partes del cuerpo teniendo en cuenta estos ítems. Es decir, que tuviéramos una mirada horizontal, que hubiese una linealidad entre el occipital, la región media dorsal, la zona sacra, que las rodillas estuvieran alineadas, que la pelvis la tuviésemos neutra, que los hombros no estuvieran adelantados y nos puede dar mucha información. Eso es como se hacía antes, como os he comentado, pero realmente ahora con cualquier aplicación de teléfono, cualquier aplicación de editora gráfica de ordenador o con una simple fotografía del móvil, ya podemos ver estas desalineaciones o estos comportamientos. Incluso hay aplicaciones propiamente que están creadas, apps de teléfono, que están hechas para esta función, ¿vale? Esto sería de perfil y esto sería de espaldas, lo mismo, simplemente que en esta sí que se tiene un poquito más de atención a la zona de los brazos, a cómo están alineados a lo largo del cuerpo, si hay mucho espacio entre un lado u otro, igualmente las rodillas, o ya empezamos a mirar también la posición de los calcáneos de nuestros pies, si están más hacia afuera, más hacia adentro, si están varos, si están valgos, o si tienen una buena linealidad corporal. Una vez sepamos esto y una vez veamos esta foto inicial o esta posición inicial, pasamos a la siguiente parte. Con esta información que cogemos de la persona con una simple foto o incluso cuando tengamos un poquito de experiencia con una imagen visual, según entra por la puerta, podemos observar que en este cuadro, que por cierto, junto con otra información sí que os pasaré, no voy a pasar todas las infografías ni todas las láminas de la presentación, pero sí que ciertas listas de información como esta de músculos tónicos o fásicos sí que os la pasaré, ¿vale? Con músculos tónicos, que tenéis aquí una lista bastante amplia, nos referimos a que van a ser músculos que tienden a la hipertonicidad, que tienden a acortarse, ¿vale? Por otra parte, los músculos fásicos tienden a la hipotonicidad y son músculos que tienden a inhibirse. Con esta herramienta, que sería simplemente tener esta lista al lado y ver la posición que hemos comentado ideal de la persona, que aquí hay otro tipo, no solo el síndrome cruzado que hemos hablado, sino hay muchas zonas mixtas, ¿no? Nos podemos fijar en que la convexidad o la concavidad ya nos puede dar mucha información. Por ejemplo, aquí hemos dicho antes que siempre va a ser culpa de la musculatura agonista esta posición alterada. Si marcamos la línea, aquí veríamos que tiene una curvatura excesiva y si vemos esta zona, que sería la zona acortada, nos vamos al cuadro
y más o menos, aunque no seamos unos anatomistas expertos o tengamos mucha experiencia en el campo, nos podemos hacer una idea de qué es la zona lumbar. Entonces, efectivamente, si miramos por aquí, el cuadrado lumbar, es decir, está seguramente hipertónico. ¿Qué nos dice esto? Que la musculatura antagonista, que como vemos en la parte cóncava, en este caso, que sería la faja abdominal, está en la lista de músculos fásicos y efectivamente estaría hipotónica. Ya nos está dando una información muy valiosa simplemente con ver a la persona de perfil o ver a la persona en un plano frontal. Es decir, simplemente viendo y haciendo esta línea o haciéndole una foto y comparando las zonas que vemos con una concavidad o con una convexidad más marcada en esta lista de músculos, ya podemos hacernos una idea de qué ejercicios o qué problemas se pueden acarrear según que le hagamos a esta persona. Por lo que ya para empezar y antes de comenzar a ir articulación por articulación, esta es una herramienta creo que bastante potente, que no necesita mucho trabajo ni ningún tipo de aplicación o herramienta especial. Bien, vamos a pasar a la parte más puramente práctica, que esto es el joint to joint de Michael Boyle. No voy a nombrar mucho más a Michael Boyle, pero esta frase digamos que es suya y es simplemente una forma de categorizar las articulaciones según qué tipo de trabajo pues le funciona mejor, ya sea por ejemplo el tobillo, movilidad, la rodilla, estabilidad, en fin. Dependiendo de qué situación nos encontremos, esta articulación no siempre esto va a ser 100% correcto, ya que si tenemos una cirugía o algún problema, por ejemplo en la rodilla, seguramente, aunque la estabilidad sea muy importante, el principal factor que necesitemos mejorar sea la movilidad para recuperar la funcionalidad de nuestra rodilla. Simplemente es una forma de categorizar, como he dicho, y solo decir que vamos a empezar de abajo a arriba. Vamos a empezar por el tobillo, iremos subiendo de forma creciente hasta rodilla, cadera, raquis, hombro, cadera y mano, ¿vale? Vamos a comenzar. Este es un esquema que vais a ver repetido en todas las partes que vamos a ir viendo de cada articulación, y todos estos tres números, estas tres partes, vamos a valorarlas. Es decir, en todas las articulaciones voy a haceros una breve valoración de la movilidad, de la propiocepción y de la fuerza. Habrán algunas que podamos profundizar más y en otras que no, y sí que vamos a utilizar test que muchas veces van a ser reproducibles para varias articulaciones, de forma que con un solo test vas a poder ver bastantes articulaciones y bastantes problemas que se pueden dar por alguno de estos tres problemas. Comentar en la fuerza, aunque os lo iré recordando según llegue cada articulación. Vamos a hablar del tono muscular. Hay muchas formas de evaluar la fuerza o el tono muscular, pero he elegido una muy básica que simplemente nos va a indicar si este músculo está hipotónico o hipertónico. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que hemos comentado antes, de esa convexidad o esa concavidad o esa facilidad de unos músculos para estar hipertónicos o hipotónicos, nos va a dar mucha información y son simplemente gestos muy fáciles de hacer, porque es hacer una pequeña resistencia en la acción muscular del músculo que queremos testar, mantenida entre unos 5 segundos o 15 segundos, dependiendo de lo grande que sea el músculo o la fuerza que podemos tener, y ver si simplemente nos aguanta una contracción isométrica resistida por nosotros. Imaginemos el cuádriceps, ¿vale?, que le mantenemos la contracción. Si durante 5 o 6 segundos nos mantiene la contracción sin mucho problema, ese músculo tendría un tono normal, sería normotono. Si cuando estamos casi empezando claudica muy rápido el músculo, ese músculo estaría hipotónico. Esto lo vais recordando en cada articulación, ¿vale?, no os preocupéis. Y si aguantamos durante 2 o 3 segundos bastante bien, pero después de golpe vence, sería hipertónico, ¿vale? Entonces ya simplemente sabiendo esta información más lo anterior, también podemos, sabiendo aspectos de la persona, para esa lección de ejercicios que podemos ver posteriormente. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el pie. Vale, el pie. El pie, por ejemplo, cuando hemos visto la primera imagen de Michael Boyle, ponía que se leía muy bien la movilidad, pero se refería sobre todo al trabajo de la articulación del tobillo, porque todo lo que es la base del pie requiere una estabilidad o un trabajo de estabilidad que muchas veces se nos olvida, sobre todo porque ahora, sobre todo debido al calzado y a nuestras posturas y a lo que estamos acostumbrados a hacer en la actualidad, esta parte se nos inhibe bastante y también nos crea diferentes problemas que luego vamos a ver la zona de fuerza, cómo valorarlo también un poquito. Esto simplemente a nivel de recordatorio, bueno, las articulaciones de las que se basa todo el conjunto del tobillo y del pie. El tobillo propiamente dicho, que sería la articulación tibio-peronea astragalina, es decir, la tibia, peroné y el astrágalo, la articulación subastragalina y, en fin, los huesos más importantes, pues escafoides, cuboides, calcáneo, etcétera.
Decir que siempre la parte más distal son las falanges, las siguientes serían los metatarsos, y los huesecillos que están en la parte más media del pie se diría que es el tarso. Bien, esto simplemente es a nivel de recordatorio. Los movimientos del pie, también simplemente de forma a nivel de recordatorio, de memoria muy básico. La flexión dorsal, flexión plantar, aducción, aducción y la inversión o versión. Esto último, la inversión y la eversión, dependiendo de qué autor o de qué libro, también lo podéis encontrar como supinación o pronación, pero es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es una mezcla de los otros tres movimientos y ahora veremos un poquito más en profundidad de esto, simplemente a nivel de recordatorio. Empezamos, esto sería el resumen. Siempre, como os he comentado antes, vamos a ver esta lámina, pero un poco enfocada a cada articulación y a partir de ahí vamos a ir viendo parte por parte. En este caso, medir el rango articular y preguntar las posibles restricciones se va a repetir en casi todas las articulaciones porque es lo más básico. Sí es cierto que en propiocepción y en fuerza nos va a cambiar un poco, pero ya veréis que es bastante fácil de comprender. Vale, la movilidad en el tobillo. Esta sería la dorsiflexión habitual y la flexión plantar más o menos habitual, aunque según cada persona variará un poquito, y lo más interesante es que tenemos que tener unos 10 grados y 20 grados tanto de dorsal como de plantar para tener una marcha saludable o poder andar con normalidad. Esto es importante a la hora de medirlo. ¿Cómo podemos valorar, que esta va a ser la primera vez que lo explique y también lo voy a repetir luego varias veces, este rango articular? De forma más fácil, más básica, va a ser con un goniómetro. Esta es una herramienta muy simple que los fisioterapeutas y muchos médicos sí que están más acostumbrados a utilizar, pero sí es cierto que si no lo has utilizado nunca, no tienes experiencia, es un poco tedioso y en algunos movimientos es más complejo de hacerlo de forma muy específica y que tenga bastante validez. Entonces, como alternativa, yo os recomiendo que utilicéis el teléfono móvil. Es decir, tenemos una aplicación con el teléfono que nos puede dar infinita información. No solo hay una, hay muchísimas aplicaciones tanto de goniómetro como la típica aplicación de nivel también nos puede valer para medir los grados, para medir la inclinación. Va a ser muy precisa por todos los sensores que tiene casi cualquier teléfono móvil de la actualidad y va a ser mucho más fácil de utilizar al fin y al cabo, que simplemente vamos a hacerle a la persona que haga el gesto articular de flexión, por ejemplo, en el pie dorsal o plantar, vamos a poner el teléfono móvil y ahí nos va a salir el resultado directamente sin necesidad de marcar puntos concretos ni relieves óseos, que es lo que se utiliza con el goniómetro y es un poquito más complejo. Esto sería un poquito la base. En cada parte y en cada articulación voy a intentar luego enseñaros test que midan esto, pero de forma más funcional o de forma que tenga más transferencia a algún gesto, es decir, algún test específico. En este caso, como ya muchos conoceréis, es el lunge test, que es un test muy específico de la flexión dorsal, del pie, del tobillo, de la dorsiflexión. Se puede medir ya sea, como está en la imagen, poniendo aproximadamente unos 10-11 centímetros en esta línea contra una pared y haciendo una flexión plantar del tobillo, intentando llevar la rodilla contra la pared. Si no tenemos cinta métrica o metro, pues lo podemos hacer también, como he comentado, con un goniómetro o con el mismo teléfono móvil, y en esta posición más o menos buscar unos 34-35 grados, que sería más o menos lo que equivale esa flexión de 10-11 centímetros. ¿Por qué es interesante medir con este test la flexión plantar, aparte de simplemente lo que hemos comentado de la marcha, ¿no? Que era unos 10-20 grados que hemos comentado y que cualquier persona que no tenga ninguna patología a simple vista va a tener seguramente bien? Vale, porque en este estudio que está aquí nombrado aquí abajo, se vio que los parámetros que más correlación tenían a la hora de realizar una sentadilla profunda de calidad, es decir, que se pudiera hacer sin ningún tipo de peligro, eran la dorsiflexión del tobillo y el peso corporal, siendo la dorsiflexión tiene bastante más correlación que el peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante para cualquier gesto en el que tengamos que tener una sentadilla profunda que pase a los 90 grados, que tengamos esta dorsiflexión. Sin esta dorsiflexión, la persona probablemente pues haga un woodwink, por ejemplo, o tire de otras zonas para compensar esta falta de movilidad. Es decir, que es muy interesante que nosotros hagamos este test a las personas que vamos a tratar o que vamos a entrenar, y si no sale negativo y sale un test positivo, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos movimientos no va a poder realizarlos de forma correcta. Entonces, a una persona que venga con un test positivo de lunge test, no vamos a poder hacerle a sentadillas profundas o cualquier gesto que empiece en esa posición. Es decir, todo lo que sea un peso muerto o todo lo que empiece desde posición de arrancada o cargada, un clean, un snatch, cualquier tipo de gesto de este tipo, sin esta movilidad la persona va a estar ya sufriendo en esa posición. Así que tenemos que hacer una progresión
o cualquier tipo de lección de ejercicios, que eso no lo vamos a ver en este seminario, para esta persona. Así que es un test que nos puede dar mucha información útil para evitar futuras lesiones en este sujeto. Vale, propiocepción. Este sería el segundo punto que hemos comentado. Siempre la propiocepción vamos a intentar verlo desde una forma global, una estabilidad global, bilateral en este caso, porque es el tobillo. Luego vamos a verlo de forma estática, como bien hace este test, que también voy a explicar ahora a continuación, y luego de forma dinámica. ¿Por qué he escogido este test? Que seguramente os suene porque lo utilizamos bastante. Pues porque este test, aparte de para el tobillo, nos va a valer para valorar toda la cadena, desde el tobillo a la rodilla, a la cadera, y ver cómo se mueve. Es decir, no solo vamos a testar la propiocepción del tobillo de forma aislada, sino que vamos a ver cómo se mueve el tobillo, además de forma conjunta con la rodilla y con la cadera, que es una información muy interesante. El test, para los que no los conozcáis, pues simplemente es mantenernos en una posición de media sentadilla, ya sea de forma estática o de forma dinámica, y ver cómo se mueve, en este caso el tobillo, aunque aquí salga la rodilla, en este gesto. Lo que tenemos que mirar es si el tobillo vence para un lado, si el tobillo vence para otro, si el tobillo está balanceándose continuamente porque ya denota inestabilidad, si se da mucho para un lado más que para otro. En fin, podemos verlo desde la parte posterior y ver cómo se mueve el calcáneo, no solo la parte delantera del pie, y nos va a dar bastante información. También hay gente que utiliza una pica, por ejemplo, justamente en la punta del pie, en esta posición, por eso tiene esa posición de las manos, que es donde la persona se agarraría, y tú ya puedes ver mejor con una línea o con un parámetro que puedes ver mejor si va para un lado o para otro. Si no, lo podéis hacer grabándolo, y con cualquier programa de edición también podéis poner una línea vertical y veis de forma más concreta, de forma más útil, si se va para un lado o para otro. ¿Por qué también es muy interesante este test? Porque podemos hacer una serie de progresiones, dependiendo de cómo venga la persona o en qué estado venga la persona, para ver a nivel propioceptivo muchos más parámetros que no solo ver si se mantiene a una pata, a pata coja, ¿no? Vale, este también os pasaré, es una pequeña lista que he hecho de ítems que vais a poder aplicar a este test para ver a nivel propioceptivo cómo está esta persona. El primero y el más básico sería el test original, que sería un equilibrio sin ningún tipo de solicitación, ¿no? Es decir, el test en sí, incluso sin hacer la flexión. Después, por ejemplo, solicitaciones musculares y articulares, directas o indirectas. ¿Esto qué significa? Pues en el caso de este test sería hacer la sentadilla, que estamos haciendo una solicitación muscular. Para el caso del tobillo podemos pedirle que a la persona en la posición de una pierna de single leg squat le pidamos que apriete, por ejemplo, los gastrocnemios, que active la planta del pie, que active el tibial, y vemos cómo reacciona el tobillo a esa posición, para ver si viene de ahí o de otra parte del cuerpo esa inestabilidad que estamos viendo. Por cierto, es muy interesante, sobre todo a la hora de hacerlo con el tobillo, que esto lo hagáis sin calzado, ¿vale? Sin zapatillas, para ver de forma mucho más visual cómo se mueven las estructuras del tobillo. Por ejemplo, ¿para qué sirven también esta lista de ítems? Están solo numeradas, pero no significa que las tengáis que hacer en este orden, ¿vale? Por ejemplo, una persona que viene de una lesión o que viene de un problema con dolor, pues podéis hacer la progresión de carga incompleta a carga completa del lado lesionado. Es decir, a la persona le vais a hacer primero que, por ejemplo, esté con las dos piernas, o que esté apoyado con la mano para no dejar todo el peso en la pierna, y poco a poco ir dejando peso caer en esa posición de single leg squat y ver cómo va reaccionando, de forma que así la persona, se lo hacéis el primer día, se lo hacéis después de 2 semanas, se lo hacéis después de un mes, y va a ver esa progresión que para él va a ser mucho más motivante, y para vosotros vais a poder ver cómo va evolucionando en esa lesión o en esa patología o en esa readaptación, ¿vale? Esto se puede complicar muchísimo más. Os he puesto los test más básicos, ya veis, podéis mejorar, aumentar la velocidad para ver cómo reacciona. Podéis enviarle brazos de palanca diciendo que os toque con una mano mientras hacéis el test, que lo haga de forma más corta, que lo haga de forma más lejos. Incluso podéis meter implementos lanzándole objetos. En fin, con este test simplemente, como ya os estoy diciendo, hay infinidad de opciones para todas las articulaciones del miembro inferior, y me parece un test muy útil y por eso lo he escogido, ¿vale? De todas formas, cuando lleguemos a rodilla, os daré un par de apuntes más enfocados en este test para la rodilla.